pensando en la no posibilidad de que... 8 de la mañana, 22 minutos, Felipe, después del expresidente Santos, comparando los dos procesos, el que hizo con las FARC, el actual del gobierno de la paz total, hablando de la situación económica del país. Muchas lecciones, yo creo que después de la entrevista del presidente Juan Manuel Santos. Pero sabe que, hombre, pues ya somos dos, porque a la pregunta de... ¿Ya somos dos en qué, Felipe? En el sentido de que, pues no, yo tampoco entiendo para dónde va la paz total. Pero que yo no lo entienda, pues eso no tiene ninguna trascendencia. Pero que un Nobel de Paz que hizo un proceso tan exitoso como el que hizo con las FARC, dices que no entiendo para dónde van, no entiendo qué es lo que están haciendo, cómo van a manejar 8 procesos a la vez. Bueno, en fin, yo creo que en eso el presidente Santos tiene toda la razón. Si Felipe, los colombianos no sabemos para dónde vamos, pues, pues no vamos a estar de acuerdo, por un lado. Y por el otro, sabe que me pareció muy interesante que llame a la moderación, Néstor. Sí, de acuerdo. Al diálogo. Dice, el diálogo no es sentarse a imponer a pelear, mis sino ideas. Aprender. ¿Usted cree, Felipe, claro, en este momento del país, usted ve alguna posibilidad de moderación? Pero la necesitamos. Pues, Néstor, la semana pasada vimos muchas señales de moderación por parte del presidente. No me malinterprete, Felipe. Yo quiero, por supuesto, quisiera contar que en este país hay moderación. Pero la moderación comienza con el lenguaje. La moderación es linda, dicha en términos de vamos a ponernos de acuerdo, vamos a construir juntos. Pero ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se concreta la moderación? En el lenguaje. Pues Néstor, la semana pasada vimos muchas señales. Vimos muchas señales de moderación por parte. ¿Usted ve posibilidades de moderación, por un lado, de parte del gobierno? Pues yo la semana pasada vi muchas señales de moderación. Comenzó con el acto de diálogo con los sectores empresariales del país, con quien ha tenido permanentes confrontaciones este gobierno, en mensajes cruzados muy fuertes contra el empresariado. Le siguió con una participación del presidente en un espacio gremial en el que no participaba hacía mucho tiempo, en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, también dándole seguridad a los empresarios de la infraestructura de este país, diciéndole que iban a honrar los contratos, diciéndole que había todo el compromiso. ¿Usted lo que me está diciendo es que la semana pasada cambió el gobierno? La semana pasada el presidente claramente estaba y se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, nada más y nada menos, para hablar de la reforma a la salud. Y de hecho, Néstor, la idea, supongo yo, de la semana de moderación, más bien atípica de la semana pasada del presidente Petro, iba a cerrar con broche de oro en el acto al que hizo referencia el presidente Santos, porque no es un secreto que ha habido choques entre ellos dos, especialmente por el tema de la implementación del acuerdo de paz, y ahí se perdió una oportunidad, porque la participación del presidente buscaba justamente eso, tender un puente, y desmontó un acto que había en Palacio de conmemoración del proceso de paz de la firma, y se sumó al que había montado el expresidente Santos, y por eso sí creo que hay señales de moderación. La pregunta es cuánto tiempo va a durar. Por mí, ojalá dure mucho. Pero el problema no es la moderación. Bueno. El problema no es la moderación o la no moderación. Pongo el caso del ejemplo del proceso de paz total. Yo me hago la pregunta, ¿el problema era Danilo Rueda? Resulta que Danilo Rueda estaba haciendo cosas que Petro no decidía o con las que no concordaba. No. Aquí puede haber moderación y puede usted reunirse con los cacaos y todo lo que sea, pero si no se acierta en la política, aquí no hay nada para hablar, por más moderado que sea. Es que aquí el problema no solamente son las formas, aquí también son los contenidos. Ese proceso de paz tiene todas las raíces equivocadas. Por ejemplo, el mismo Santos lo dijo, esos grupos de disidencias y el grupo de llamado Estado Mayor o la Marquetalia, ¿son traquetos o no son traquetos? Son los insurrectos traquetos que quedaron como un residuo del proceso de paz. Entonces, si usted tiene claro eso, ¿tiene un trabajo o no tiene un trabajo? ¿Usted ve cambios desde la última semana del presidente Petro alrededor o hacia la moderación? Pues mire, es que cuando usted llega y se reúne con los cacaos de Colombia y habla de que los pobres no pueden ser tan pobres, que hay que acabar con la desigualdad, pues eso casi que es una cosa obvia, ¿no? Y la gente puede echar campanas al vuelo. Pero hoy lunes que amanecimos, ¿qué cambios ha habido? Es que esto no es solo de conversar. Esto es le insisto, el contenido de las políticas. Y usted puede cambiar las modales y volverse modosito. Pero si sigue cometiendo errores como los que quiere cometer o los que está cometiendo, pues ni para qué hablamos. No entiendo lo de modosito, pero me lo imagino, Aurelio, se lo admito. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Néstor. Señor Daniel.
Néstor, yo no veo cambios, digamos, eso va a ser una duración muy corta. Esa promesa de que iba a dialogar con los empresarios, con el expresidente Uribe, yo creo que eso duró la semana pasada y de nuevo va a volver Petro a su radicalización, a seguir insistiendo en una reforma sin hacer los cambios que congresistas, partidos políticos, expertos están pidiendo en el trámite de la reforma a la salud para poder continuar estudiándola y aprobándola. Y yo creo que son cambios que en un momento de desaprobación muy alta que trató de hacer, pero conociendo la personalidad del presidente Gustavo Petro no van a ser cambios permanentes. Yo soy negativo sobre esto, quizá hay gente más positiva, yo soy negativo sobre la permanencia de estos estamos cambios. hablando? Porque el presidente en la última semana sí se reunió con los empresarios y no sé qué, arremetió contra el fiscal general, arremetió contra la vicefiscal, arremetió contra la Corte Constitucional, en fin, pero ¿cuál es la moderación? La moderación no quiere decir que el presidente Petro deje de pensar lo que quiera. No es decir, pero es que puede pensar una cosa es pensar lo que quiera y otra cosa es arremeter, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Entonces, no, pero yo no le veo la moderación, Felipe, honestamente se lo digo. Estas reuniones de la semana pasada no, y coincido mucho con Daniel en ese sentido. Eso no va a ser Felipe, de largo aliento. Néstor, le tengo una mala noticia, y es que moderación no significa que va a dejar de pensar lo que piensa el presidente Petro. Claro. Ni Santos va a dejar de pensar lo que piensa, ni Uribe va a dejar de pensar lo que piensa, ni los parlamentarios van a dejar lo que piensan. Moderación significa tramitar con respeto las diferencias, con algo de amabilidad, no a los... Pero también con la posibilidad no a los coñazos. Pero Néstor, con la posibilidad de conceder cambios en su posición para sacar adelante las reformas, y eso hoy lamentablemente no se está viendo. Lo que tenemos más a la mano es la reforma a la salud y no se han visto posiciones que permitan acercar a las partes, y hemos visto cómo el debate se ha venido dilatando al punto de que ni siquiera hoy fue citada la plenaria de la Cámara de Representantes. Esa reforma, de acuerdo, pero ese es otro tema. Esa reforma la veo hundiéndose gradual pero consistentemente. Señor, oyendo al expresidente Santos, pues concluye uno obviamente lo obvio, que es necesaria la comunicación entre Petro y Santos en el tema de paz. Y puede haber esperanza porque Santos expresa sus preocupaciones, pero no se limita por preocupado a criticar o a dárselas de sabiondo, y él sí sabe en este tema, sino tratando de mostrar una moderación constructiva, porque con Petro en este momento hay una crisis de confianza entre el establecimiento, unos partidos y él, y hay que tratar de construirla, y hay que reconocer que hay unos sectores responsables que están tratando de hacer eso, los grandes empresarios. Usted, Álvaro, de acuerdo. Hay que reconocerle a Álvaro Uribe. ¿Por qué cree que hay una crisis de confianza con el presidente Petro? Pues uno puede reducirlo a la personalidad de Petro, que la política nunca se reduce a eso, sino a unos factores históricos complejos, que es que por primera vez llega al poder la izquierda, y hay un enfrentamiento grande porque el sistema político viene paralizado, no quiere hacer cambios hace muchos años, pocos han logrado hacer cambios como Santos, por eso es bueno hablar con él. Pero eso hace parte del mito. Aquí este país ha sido de cambios y de reformas en todo. No, eso no es ningún mito, Las instituciones colombianas necesitan cambios en casi todos los temas. El tema anterior que hablábamos, se necesita una reforma política profunda porque las instituciones electorales tienen muchos problemas, y se dice que no, que así es la Constitución y listo, que hay que cumplirla. Pues claro que hay que cumplirla, pero hay que remodelarla porque tiene problemas, y así en casi todos los aspectos. Y tenemos aquí dos visiones catastrofistas. Ayer oí a Fico Gutiérrez decir que va a restaurar a Medellín. Lo mismo dijo Petro, esa mentalidad entre catastrofista de que todo lo anterior estaba re mal y que vamos a salvar al país, eso no es cierto. Hay que serenarse y hay que negociar, porque hay una nueva realidad política que no quiere aceptar una buena parte del país con el cuento de que las instituciones están buenísimas, que en salud no hay que hacer nada, que en pensiones no hay que hacer nada, que en política no hay que hacer nada, y pues la gente que ya está ya sufriendo sabe que hay que hacer cambios. Lo que pasa es que esta sociedad tiene que aprender a hacerlos de manera democrática, serenamente. Esa es parte de la discusión, de que hay que hacer reforma a la salud, porque sí, y hay que patas arribar todo. Pero bueno, esa es la discusión, se lo reconozco. Sí, 8 de la mañana, 32 minutos. Sí, pero Néstor, yo sí creo que
a mí me parece que de todo lo que ha pasado desde que comenzó el gobierno de Petro, lo más malo es que perdimos el consenso de que había que hacer reformas. O sea, cuando llegó Petro todos decían hay que hacer reformas. Efectivamente tenemos una deuda social que tenemos que pagarla y hay unas cosas que tenemos que cambiar. Y hoy, año y medio después, por la polarización y por todo lo que ha ocurrido, hay una muy buena parte del país que está diciendo que no, que lo que hay es que defender lo que teníamos. Y resulta que lo que teníamos es indefensable en esto. Hay un pedacito en la mitad que, por otro lado, hacer reformas no significa, Héctor, acabar todo lo que teníamos. Está de acuerdo, pero ese no es el punto. O sea, ese fue el punto de partida de la discusión. Pero hoy hay unas personas en las que yo estoy de acuerdo en eso con Álvaro, que lo que están diciendo es, no, estamos divinamente, vivimos en el paraíso. No vivimos en el paraíso. Sí. Colombia tiene un porcentaje de pobreza que es absolutamente inaceptable, Néstor. ¿Cómo vivimos tranquilos en un país donde el 30% de la gente, 1 de cada 3, vive en situación de pobreza, Néstor? Usted acaba de escuchar a un señor que fue ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa, que es economista, que tuvo centros de pensamiento. Esa visión catastrofista de que todo está mal es por el otro lado la que tampoco puede triunfar. Y fue la que llevó al poder al presidente Petro. Y si bien es cierto que falta mucho por mejorar, porque todavía tenemos una equidad que es vergonzosa, que es obscena, Néstor, los economistas, los expertos, los que saben del tema, dicen, pues miren los últimos 30 años, miren las estadísticas, las cifras de los últimos 30 años, y Colombia ha venido avanzando, ha venido mejorando en los índices. Entonces, si hemos venido mejorando, no cabe la teoría de que esto ha sido un fracaso absoluto y que hay que arrasar con todo y empezar desde cero, porque ha sido un fracaso total. Yo sí creo que es un fracaso una sociedad que mantenga el 30% de su sociedad, Héctor, en situación de pobreza. A mí me parece un fracaso. Piense solamente lo que le voy a decir. Claro que hay que hacer reformas, pero no hay que arrasar todo lo que teníamos, porque lo que tenemos... pero es que eso es otra cosa, en eso estamos de acuerdo, Néstor, en eso estamos de acuerdo. Pero no en arrasar todo. Es que yo no estoy de acuerdo con las propuestas que ha hecho el presidente Petro. Con lo que tampoco puedo estar de acuerdo, y entre otras cosas mis posturas explican mucho por eso, es porque la conclusión sea que no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada en nada por cuenta de oponernos a Petro. Por ejemplo, en el tema ambiental, se nos ha vuelto, todos estábamos más o menos conscientes de que el tema ambiental era muy importante y tal. Hoy estamos diciendo, no, lo que nosotros contaminamos es muy poquito en el mundo, eso no tiene importancia. Y así, cosas de ese estilo, yo sí siento que nos hemos devuelto en unas discusiones solo por resistir a Petro. Usted habla de un tácito de no sé, que ahora todo el mundo dice que no hay que hacer reformas. No sé quién sea todo el mundo, no sé, pero eso no está medido. Que hay que hacer reformas, seguramente, claro que hay que hacer reformas, porque este es un país, entre otras cosas, Felipe, en cambios permanentes. El problema, Néstor, no es si hay que hacer reformas o no, sino cuáles son las reformas, cómo hacer las reformas. Esa ha sido la reacción. Yo también estoy de acuerdo en que necesitamos reformas, que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. El problema es lo que nos plantean. Cuando plantean ese tipo de posiciones, además con posiciones dogmáticas, pues se genera una reacción. Pero además ahí está el punto. Digamos, las reformas de esto se construyen logrando consensos para salir adelante en la práctica, porque esto, digamos, una es la retórica que en redes sociales aguanta todo, y otra cosa es sacar adelante las reformas, porque para realmente ser trascendente hay que sacar reformas adelante, y las reformas sacan adelante si se logran consensos, si se logra tener la capacidad de buscar un modelo que, si bien puede que no sea el mismo que yo pienso o que yo planteo, sí tenga algunos puntos, pero se mantengan otros que otros sectores consideran que son positivos, Felipe, o que no hay que arrasarlos. ¿Cómo comenzamos en esta conversación? Hablando de moderación. De moderación. ¿Usted ve en esto algún nivel de moderación? Entonces tiene que ser lo que yo pienso, porque hay que hacer las reformas así. Todo el que critica la reforma a la salud está fletado por las EPS, porque esa es la teoría de los congresistas del pacto histórico.
por ponerle solo un ejemplo, porque esa es la punta de lanza de las reformas y la que en teoría va más avanzada por parte del gobierno Petro en el Congreso de la República. Si usted quiere opinar, lo escucho, lo leo, la cuenta Blue Radio Co. está en el canal de YouTube. Aquí estoy leyendo los comentarios. Hablando de paz total, en segundos, la historia de cómo en Timba, en el departamento del Cauca, expulsaron este fin de semana a los militares que estaban allí, la sociedad, los habitantes manipulados, instrumentalizados por los disidentes de las FARC. Estás escuchando Blue Radio.